Hola, muy buenos días y bienvenidos a Radio Distancia, una frecuencia en casa. Estamos acá en un nuevo programa, en una nueva emisión de Radio Distancia y les quería comentar que hay varios temas importantes para hablar. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la política, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo y en lo que está pasando acá en la Argentina con el gobierno de Javier Milei. Y por otro orden de ideas, vamos a trabajar sobre lo que está intentando hacer el mismo gobierno de Argentina con la oposición, con lo que pasa con el peronismo y con la oposición dialoguista de Mauricio Macri. En primer lugar, lo importante acá es entender que ya a 9 de diciembre del 2024, mañana se cumple un año de gobierno de Javier Milei. Un año cargado de un montón de cosas, un año cargado de un montón de situaciones que estuvieron ocurriendo, cambios profundos en el Estado, cambios profundos también en el orden económico y cambios profundos también en lo social. Lo importante de todo esto es destacar que, a pesar de todas las decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo, la Argentina todavía tiene en su población un gran nivel de aceptación acerca de la figura de Javier Milei, del presidente y de todo el equipo que tiene el presidente de la nación trabajando con él. En otro orden de factores, lo importante de la población que se puede ver reflejado en cualquier situación es que también, a pesar de que está un poco cansada con todo lo que tiene que ver con las decisiones económicas, con todo lo que tiene que ver con el alivio financiero que nunca llega, nunca parece llegar, está siendo paciente y expectante acerca de una probabilidad alta de que las cosas sigan mejorando. Con la baja de la inflación que estuvo ocurriendo estos últimos meses y que se espera seguir reduciendo los dígitos en los siguientes próximos meses, la gente empieza a notar cierta esperanza por más que desapruebe la gestión de Javier Milei. Eso es importante de destacar. Y por otro lado tenemos a una parte de la población totalmente perjudicada. Y acá estamos hablando de principalmente los jubilados, que hasta hace unos días recibieron la noticia de que iban a quedarse sin medicamentos gratis por parte de la entrega del PAMI y que necesitarían realizar una especie de trámite virtual a la cual se le fueron modificando ciertas cuestiones hace poquito para poder realizar un trámite mucho más ligero, pero aún así la descarada iniciativa del gobierno de que tengan que realizar un jubilado o los jubilados trámites para poder acceder a medicamentos gratuitos, cuando es un derecho adquirido para la población que ya trabajó, que ya realizó y que tiene su tiempo de jubileo y de descanso y que necesita cierta asistencia, sobre todo los jubilados de la mínima. Por otro lado, otro gran sector desfavorecido son los trabajadores precarizados, las clases marginales, aquellos que están bajo la línea de pobreza o indigencia. Sin embargo, el gobierno pretende realizar ajuste y aumentar servicios públicos, haciendo imposible poder llegar a fin de mes. Estamos a los días principios de diciembre actualmente, pero cuando se llega a 20-25, literalmente la gente se queda sin dinero y no hay plata. Y entonces se hace difícil poder poner un plato de comida en la mesa de todos los argentinos a esas alturas. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Y qué pasa con la dinámica política de la Argentina actualmente? Bien. En el orden internacional, Javier Milei se sigue mostrando como un presidente de la derecha, se sigue mostrando como un presidente que viene a cambiar el mundo desde el orden liberal de las cosas. Y eso no deja de tener sentido al respecto de lo que está pasando con su relación con los presidentes de todo el mundo. De querer saludar y con festejos alusivos, de querer estar bien con su relación con el presidente Donald Trump, a pasar a reducir su escala de protagonismo como un líder conservador de todas maneras, porque el presidente Javier Milei tuvo que reducir un poco su línea. Notamos un cambio de comportamientos con respecto a ciertos líderes globales o países que él consideraba comunistas para poder estar a la altura de sus países y poder negociar, comerciar, etc. Entonces, si bien Donald Trump es su aliado en el norte y se pretenden realizar dinámicas bilaterales en ese sentido con alineamiento total hacia Estados Unidos, el presidente Javier Milei tiene también un buen vínculo con Xi Jinping, presidente de China. Después de haberlo criticado, hemos notado cómo Cancillería y toda la Secretaría de Comercio Exterior, todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas que se pueden realizar con las dos potencias globales más importantes como lo son Estados Unidos y China, hoy en día Javier Milei tiene diálogo con ambos presidentes, con ambos estados. Y sin ir más lejos, las inversiones que se traerán a la Argentina tienen que ver justamente con estos dos grandes países, China y Estados Unidos.
Por otro lado, a pesar de su discusión estúpida con Lula da Silva, el presidente de Brasil, Milei redujo su nivel de conflicto con el mismo para poder también tener una buena alianza estratégica con los dos países más importantes del Mercosur, como lo son Argentina y Brasil. Y aún así, logró firmar la Alianza Global contra la Pobreza propuesta por Lula da Silva en la cumbre del G20 en Brasil hace unas semanas. Pacto al que suscribieron casi todos los países de Latinoamérica y de los países del primer mundo que están inscritos en los países más poderosos dentro del grupo de los 20. Iba a quedar en ridículo el presidente Javier Milei, iba a ser un desastre y un papelón mundial si no firmaba el papel a pesar de las vacilaciones que tenían. Tenía que firmar el acuerdo por más que esté en contra de la Agenda 2030 y que esté en contra de las iniciativas que pueda llegar a tener el Estado en materia social y en materia económica. En ese sentido, terminó votando y firmando, igual que Estados Unidos e igual que todos los países del G20, en una alianza global contra el hambre. Hambre que en Argentina parece seguir estando, hambre que todos los días vemos personas en situación de indigencia y el Estado no realiza nada. Desde que asumió Javier Milei han aumentado la cantidad de indigentes y de personas en situación de calle viviendo y durmiendo y pidiendo comida o monedas en la calle en todo el país. Esto principalmente era en Capital Federal, Microcentro y todo lo que tiene que ver con la ciudad metropolitana de Buenos Aires, y a lo largo de estos últimos años estuvo viendo cómo avanzó el nivel de situación de indigencia en el conurbano y se han visto personas en situación de calle en las estaciones de trenes de todo el AMBA. Ahora no solamente es eso, sino que deambulan y circulan en las localidades buscando comida o buscando un techo. Eso es indignante, eso es algo que no podemos permitir en un estado, en un país en el cual hay alimento para todo el mundo, literalmente hay alimento para todo el mundo. No podemos dejar que eso pase. Entonces, nos encontramos en una situación de un vacío estatal total frente a estas personas en situación de indigencia. Y frente a eso vemos también la gran polarización que vamos a notar a nivel societal con las clases medias y clases medias altas, que ven un poco de alivio en sus cuentas bancarias, que ven un poco de alivio en las tarjetas, que quieran seguir gastando, que pueden seguir endeudándose y que pueden realizar en cuotas, compras o viajes al exterior. Y esa diferenciación de clases se va a notar en la poca empatía y poca solidaridad que van a tener ciertos sectores más acomodados que se ven beneficiados en ciertos aspectos por la política de Javier Milei, se van a ver totalmente desolidarizados y desempatizados con la población bajo la línea de pobreza o en situación de calle e indigencia. Esto tiene que alarmarnos, porque no podemos permitir que de una manera u otra esto siga ocurriendo en la Argentina. Tenemos un país muy rico, literalmente es un país muy, pero muy bueno en recursos naturales y puede producir alimento para abastecer grandes poblaciones en el mundo. ¿Cómo es posible que no exista un plan estratégico de eliminación contra el hambre y contra la situación de indigencia en Argentina? No lo sabemos y es algo que ningún gobierno, ni siquiera los peronistas a los cuales yo suscribo, han podido realizar y lograr para subsanar. Esto tiene que preocuparnos, porque es imposible que un país así tenga personas en situación de calle. Tiene que haber una política pública clara, no importa el nivel o la ideología que tenga el gobierno, para poder erradicarla. Y no es haciendo como hizo el intendente de Mar del Plata, que debe indignarnos a todos, como hizo eso el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, al filmar un video, un reel, levantando personas en situación de calle que estaban durmiendo en la vereda de la calle, levantándolos y diciéndoles que se acabó la joda, diciéndoles que se les acabó. Esas personas no tienen un lugar donde ir, no tienen un lugar donde estar, no les queda más que dormir bajo lluvia o bajo el sol fuerte en una vereda. Y el intendente con la policía los levantó. Alineación total como lo hace el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, quien realiza construcción hostil. Ustedes saben que la construcción hostil es una especie de construcción pública hostil que es para estar poco tiempo en ese sitio, sin posibilidad de estar cómodo y sin posibilidad de claramente recostarse o acostarse. Realiza esa construcción o obra pública de infraestructura hostil para que no estén las personas de situación de calle en el piso o en la vereda o recostados en un asiento o en la vía pública. Con lo cual, esto es no solo
una deshumanización total y enajenación total por parte de los sectores más acomodados y los sectores políticos de derecha que manejan estas ciudades importantes, como lo son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata, que ambas tienen una proliferación de la conurbación a su alrededor, y que también alarma cómo es que en esas ciudades se concentre la pobreza y la indigencia a niveles estrepitosos. Y justamente lo que hacen los gobiernos de esas ciudades, en vez de tener una responsabilidad clara sobre ellos, sabiendo que también son humanos, son argentinos, son ciudadanos del país, quieras o no, están ahí levantándolos a patadas del culo de la calle o evitando que se acuesten en lugares para poder estar y tener un lugar donde descansar, un lugar donde dormir, porque esas personas mayormente a la noche se levantan a realizar actividades como cartoneo o limosna o alguna otra actividad que les permita al menos tener algo para comer. Y durante el día no les queda otra que descansar o de dormir en la vía pública. Que está mal, está perfectamente mal, es horrible lo que les pasa. Pero no podemos permitir que la solución a eso sea básicamente una política de exterminio. Porque no estamos a nada de que los pongan en un camión y los manden a un campo de concentración o a la basura, lo descarten. No estamos a nada de eso. Y eso tiene que preocuparnos, tiene que preocupar a toda la población en general. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa con la política peronista en el gobierno de Javier Milei? Bueno, hemos visto cómo hace unos meses había iniciado la campaña para elecciones internas del Partido Justicialista, el PJ como se lo conoce, a nivel nacional, donde la candidata Cristina Fernández de Kirchner resultó siendo con toda su lista ganadora de la lista del PJ Primero la Patria, frente a Ricardo Quintela, que fue el candidato de la lista de los federales Unidos Todos Triunfaremos o algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Fue un papelón. ¿Y por qué fue un papelón? Primero, que es sano la competencia política interna. Es sano que dos candidatos se presenten. Lo que no es sano es que quieran discutirle a una persona que ha ostentado 2 cargos de alta magistratura y siendo también ex vicepresidenta de la Nación, senadora nacional y diputada, con una amplia trayectoria política y quien ordenó las cuentas públicas de este país de una manera increíble durante sus 8 años de mandato, que junto con su compañero Néstor Kirchner iniciaron este camino hace años atrás, logrando la década ganada, donde todas las mayorías, donde todas las clases, media, alta y baja, vieron un nivel recuperado en el ingreso y además pudieron realizar sueños de vida, creando comercio interior y también desarrollando el país de una manera increíble, como no hace falta explicar. No se le puede competir a una persona políticamente fuerte como lo es Cristina Fernández de Kirchner para que dirija o no el Partido Justicialista. Tenía que haber Ricardo Quintela haberse alineado y haberse puesto a disposición. Aún así, la competencia dentro del partido es sana y estaba bien competir. Era válido. Es válido. Lo que no es válido es que justamente con artimañas Ricardo Quintela haya querido sobrepasar las cuestiones legales para poder ganar en la elección interna. Sin presentación de avales suficientes, intentó judicializar una elección y presentar recursos a la Corte para poder evitar que se lleven a cabo las elecciones y que la lista de Cristina sea la ganadora. Otro papelón más. ¿Por qué? Primero, el querer competir. Segundo, el hecho de querer judicializar una elección propia e interna de los afiliados, de todos los afiliados que estamos en el Partido Justicialista. La verdad que resulta increíble haber visto cómo después de 2017, cuando la justicia federal propuso y dispuso la intervención del Partido Justicialista Orden Nacional, sacando a José Luis Gioja básicamente de la sede del partido allá en Mateu, de los pelos, e interviniendo Luis Barrio Nuevo, el PJ. Una situación que no le puede pasar después de tantos años de persecución y de proscripción al peronismo, y sin embargo se lo intentó realizar. Por suerte esta vez la justicia tuvo una decisión clara y no tuvo por qué intervenir el PJ. Habiéndose vencido el plazo de presentación y de prórroga para las normalidades de la lista de Ricardo Quintela, no habiéndose logrado lo necesario, terminó siendo ganadora por unanimidad, por no tener rival ni competencia, la lista de la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la líder natural de la oposición. Sin embargo, poco después de eso, vemos cómo se la sigue condenando
vemos cómo se la sigue proscribiendo para que no pueda ejercer cargos públicos. Esto es natural en la historia del país y en la historia del peronismo, cómo sectores políticos, económicos y concentrados de poder, primero a través de golpes militares y segundo a través del partido judicial y el lawfare, quieren y buscan imponer una manera de proscribir a la líder del peronismo que le dio igualdad y beneficios a las enormes mayorías desprotegidas y descuidadas de la población. En este orden de ideas, es importante destacar que este año también se avanzó sobre eso en materia simbólica. Cada lunes o cada semana vimos cómo Manuel Adorni, vocero presidencial, se encargaba de realizar notas en conferencia de prensa alegando que se realizaba una decisión política que iba en contra de ciertos derechos conquistados o ciertas acciones públicas y políticas logradas durante los últimos años. Le han cambiado el nombre al Centro Cultural Kirchner llamándolo Palacio Libertad. Le han removido bustos, estatuas y pinturas de Néstor Kirchner, de Evita Perón y de Juan Domingo Perón en edificios públicos. Han querido eliminar ciertas políticas sociales. Quieren dar de baja la posibilidad de tener un DNI de identidad sexual diferente. Quieren dar de baja tener el DNI no binario o el DNI para personas del colectivo LGTBI. Quieren realizar acciones políticas con una pluma de decretos presidenciales para erradicar todos los logros y las conquistas que ha realizado el peronismo. Esto va desde cambiar nombres a edificios o remover pinturas y bustos hasta eliminar realmente las políticas logradas por el peronismo, políticas que han beneficiado a mayorías y a mayorías excluidas. Eso es algo que tampoco podemos permitir y tenemos que empezar a cuestionarnos cómo este gobierno está realizando estas acciones. Todas las semanas algo nuevo, todas las semanas se avanza sobre algo, desde cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres hasta esto que están queriendo realizar ahora, que seguir cambiando los nombres de las calles, evitar que se nombre a Perón en la historia, evitar que se nombre a Evita Perón y a Néstor Kirchner en la escuela cuando realmente son parte de la política argentina y de la historia y de la transformación social de la población. Realmente tienen que preocuparnos porque es un régimen totalizante. Es fundamentalmente ideológico Milei en todo lo que dice y hace, y a través de las políticas intenta de alguna manera barrer la historia, las conquistas logradas, por confrontación únicamente, porque al gobierno actualmente no le perjudica en nada todas las conquistas y los logros realizados. Aún así, Milei fue claro en decidir que el Ministerio de Capital Humano sea el único ministerio que tenga la predisposición de dinero para poder gastar en gasto público a nivel social, manteniendo ciertos planes como lo son a través de ANSES, la UH, el Progresar, la tarjeta alimentar y otros planes diversificados y variados que actualmente continúan. Esto no es bueno ni tampoco es malo. Los planes sociales son una emergencia. Existen porque hay una emergencia societal de imposibilidad de ingreso y que ayudan a la población a poder estar todavía con un plato de comida en la mesa o a poder comprarse un apunte para poder estudiar. ¿Entienden ese punto? No es que esté bien tener planes sociales. Son, a nivel de lo que nos pasa en Argentina con la pobreza y la tasa de desempleo que existe y es muy alta, son parches que se necesitan tener por el momento para que la población pueda ascender socialmente y adquirir un mejor nivel de vida. El día en el que la Argentina no tenga más pobres, no tenga más personas caídas del mapa y todos puedan estudiar y todos puedan llevar un plato de comida a sus hijos trabajando y teniendo un salario y un ingreso real sin necesidad de depender de una asistencia social, ese día los planes sociales van a dejar de existir. Y no es que son un burro, son necesarios porque la población literalmente se cae del mapa. Gran parte de la población no tiene para comer y necesita de esta ayuda del Estado. Y es bueno en ese sentido que se continúe, pero los planes sociales no deberían existir. Y eso todos lo sabemos. Ojalá llegue el día en el cual no necesitamos o la gente no pueda depender más de un plan social porque dice, loco, ya está. Tengo mi ingreso, tengo trabajo, vivo dignamente y no necesito de ayuda de nadie ni del Estado. Ese día espero que algún día llegue. Pero no va a llegar de la mano de un gobierno tan nefasto y tan tirano como Javier Milei, que no le importa absolutamente nada al pobre, ni los jubilados, ni tampoco los estudiantes. Y eso lo vemos claramente. Y hoy en día la población puede ver cómo el gobierno intenta avanzar sobre el peronismo, intenta avanzar sobre una proscripción que siempre existió, siempre se quiso
desde los gobiernos de derecha que han llegado a la alta magistratura, han querido siempre borrar lo que logró el peronismo, borrar los logros. En un video de Radio Distancia ya hemos hablado acerca de lo que intentaban hacer con la privatización. Ese boom económico que se pretende al vender todas las empresas públicas o al privatizarlas y generar ingresos en las arcas nacionales para poder financiar primero la deuda que tenemos y después la posible dolarización que estamos a nada de que se logre, porque eso es otra novedad. Estamos a nada de que el dólar blue siga bajando, se adquiera al nivel de lo que está el cepo, la comparación fáctica de los dos tipos de cambio, y el gobierno de Milei levante el cepo y dolarice la economía en cuestión de meses, logrando la bimonetarización de la economía argentina, con las dos monedas circulando para mercado mayorista y minorista. Hay que tener mucho ojo con eso porque hay que estar atentos y eso es algo que puede llegar a pasar. Y eso a la larga o lo financias con deuda o lo financias con un mercado fuerte, que estamos esperando a ver cuánto llega ese mercado fuerte de inversiones, o lo financias vendiendo todas las empresas del Estado y adquiriendo dólares. Peligra YPF, peligra Aerolíneas Argentinas, peligran todas las empresas del Estado y no podemos permitir, porque como hablamos en el video anterior de Radio Distancia, las empresas públicas en situaciones, en partes estratégicas como lo son el transporte o el recurso petrolífero, son realmente portadoras de soberanía nacional y de soberanía estatal en la Argentina. Aerolíneas Argentinas es una aerolínea de bandera y la YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, son una petrolera que extrae recursos naturales como el petróleo para trabajarlos y tener también una buena política energética en el país. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno así tan tirano y tan nefasto como el de Javier Milei? Que hasta le quiere cambiar el nombre, o ya le está cambiando el nombre, al gasoducto presidente Néstor Kirchner. Avanzan sobre todo y pretenden de esa manera que se le borre a la población de la memoria estas cosas, y no lo van a lograr porque el presidente puede ganar la próxima elección legislativa o puede ganar otros próximos 4 años de mandato, que esperemos que no. Los peronistas no queremos que gane porque sabemos qué es lo que va a pasar cuando gane de vuelta un segundo periodo, y sin embargo la población todavía puede llegar a querer votarlo y no podemos descartar esa posibilidad por más que estemos en contra, porque la población lee las cosas de otra manera. La población que votó a Milei, mucha está desesperanzada, mucha está totalmente enojada y otra puede seguir dándole oportunidades. Y podemos tener elecciones peleadas, discutidas, pero puede llegar a ganar de vuelta. Y eso no puede sorprendernos ni tampoco tiene que enojarnos. En ese sentido, el peronismo tiene que mostrarse competitivo y mostrar una opción real de alternativa a este gobierno. Permitir tener un plan económico, porque de eso siempre se trató. Se trata de tener un plan económico que pueda realmente avanzar y lograr bajar la inflación, porque el Frente de Todos o Unión por la Patria pierde por la alta inflación que estaba teniendo y por no haber logrado lo que se propuso en campaña desde el 2019. Entonces, si logramos como peronistas unificar criterios y avanzar sobre un plan económico real, un plan trienal como propuso Perón en el 73, vamos a poder realizar de alguna manera una baja de la inflación y un salario para todas las personas, y que se aumente la tasa de empleo, que aumente todos los indicadores económicos favorables y que bajen los desfavorables. Se necesita trabajo colectivo y se necesita poner en la mesa lo importante, que es la economía, que se trata de bajar la inflación, que se trata de realizar inversión en sectores claves para motorizar el mercado interno. En ese sentido, el gobierno de Javier Milei descuida totalmente lo que son las pymes, descuida totalmente lo que es el mercado interno y la industria. Es donde más se nota la falta de empleo, donde más se nota la caída del consumo, la caída de los indicadores económicos en esos sectores. Tenemos que ser claros en esto. El gobierno de Javier Milei está avanzando en su política liberal. Cada día pasa algo nuevo, cada día anuncian algo nuevo. Todas las reformas que se vienen realizando, DNUs, ley bases, etcétera, van en ese sentido, van en transformar el país a un nivel en donde el Estado solo esté presente para los elementos coercitivos de la población, para poder coercionar a la población con la fuerza pública de la policía y del ejército, como se pretende ahora reformarlo para poder combatir el crimen narcotraficante del narcotráfico en Rosario. El gobierno de Javier Milei pretende de esa manera quedarse con el Estado solamente para pocas cosas: la fuerza pública, la comunicación de la presidencia
y todo lo que tiene que ver con ciertas regulaciones, apenas regulaciones administrativas. Tenemos que tener cuidado con lo que se viene, porque este gobierno pretende seguir avanzando sobre muchísimos aspectos y sobre muchísimos terrenos. Tenemos que tener paciencia y lograr formular durante estos años, a la espera de las elecciones, tanto intermedias legislativas, que como bien dijo Cristina Kirchner, son elecciones que deberían desaparecer. No podemos vivir en campaña 4 años. No podemos lograr tener siempre elecciones en 4 años, en 2 años y medio otras elecciones. Tiene que solucionarse la vida política y electoral de la gente directamente en esos 4 años. Y no es como pretende Javier Milei eliminando las PASO. No, las PASO son necesarias. Los partidos más chicos, las alianzas más chicas tienen el derecho a competir y los partidos y alianzas grandes tienen derecho a tener competencia interna presentando varias opciones de candidatos a la hora de votar para poder ser elegido uno y el resto acompañar. Las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina que se celebran en los meses de agosto de cada año, tienen que seguir existiendo. No pueden eliminarse. Es necesario que exista una vida democrática amplia, donde todas las poblaciones puedan participar, no solo como electores, sino también como cargos a elegir, como personas candidatas que puedan ser elegidas por la población. Entonces es importante que la gente pueda presentar una lista, pueda armar un partido político y armar una lista y presentarse elecciones independientemente de que quede o no dentro del 1,5 que supera el piso para poder llegar a las elecciones generales y competir en las primarias. Es importante destacar que el gobierno pretende reformar la ley de financiamiento de los partidos políticos y todo lo que tiene que ver con el régimen de partidos políticos a la hora de conformarse, a la hora de presentar una lista, a la hora de tener representación o jurisdicción en todo el país y a la hora también de tener su financiamiento para las campañas electorales, reduciendo significativamente los aportes. Milei pretende avanzar hacia un modelo en el cual los partidos políticos reciban donaciones, como lo tiene Estados Unidos. En ese sentido, solo los partidos mayoritariamente grandes y de gran aceptación y de grandes afiliados van a poder tener campañas de donaciones, y en este caso hablamos del PJ, del PRO, de la Libertad Avanza, que ahora es un partido a nivel nacional, y también de la Unión Cívica Radical, y cuando no, también la Coalición Cívica, y otros partidos intermedios que puedan llegar a tener campañas de donaciones. Pero lo que pasa con los más chicos se quedan desfavorados, porque realmente es importante el financiamiento a la elección, a los partidos políticos, para poder llevar a cabo una elección. Y no hay que eliminar las PASO. Las PASO son un elemento necesario a lo cual todos estamos acostumbrados, a lo cual, si queremos reducir el gasto, reduzcamos el gasto no en materia operativa logística, porque siempre va a ocurrir que se necesite la logística para poder llevar a cabo una buena elección y que sea coherente, fehaciente y correctamente. A través de las PASO del 2021 y a través de las PASO del 2023, Javier Milei fue votado y ganó en ambas circunstancias, llegando a la presidencia a este nivel. Entonces, las PASO son un buen mecanismo. Si queremos reducir el gasto de las mismas, encontremos una manera estratégica en la cual las elecciones puedan verse de alguna manera ahorradas en sus términos económicos, con el nivel de impacto económico en cuanto a la producción de papel para las boletas. Como saben, tenemos boleta única papel en las elecciones en cargos nacionales, pero para cargos provinciales y para cargos locales se va a seguir utilizando la boleta sábana papel. En este sentido, siempre se ha visto cómo después de los días eleccionarios hay bolsas enteras arrojadas en canaletas y en la vía pública de boletas no utilizadas o sí utilizadas. Es importante destacar que se puede realizar una inversión en capacitación para ecología al respecto. Se puede levantar todo eso, tener un orden claro de papel ecológico y poder reciclarse sin tener que estar tirándolo en la vía pública. Ese papel que no se usó o que sí se usó después de los votos y después del acto eleccionario tiene que ser reciclado. Tiene que ser reciclado y poder transformarse en otro bien útil para ser utilizado. No fomentar y crear basura en la calle al respecto de eso.
Es necesario que no solo los fiscales y todos los trabajadores en el acto eleccionario estén capacitados al respecto y exista una operación logística para llevar a cabo ese gran reciclaje de papel, sino también la población. Hay que invertir en educación ambiental, hay que invertir en formar ciudadanos que tengan una gran responsabilidad de cuidado del medio ambiente, porque el planeta es uno solo, y eso ya todos lo sabemos, pero aún así no hacemos caso, no lo cuidamos, seguimos tirando la basura en cualquier lugar, y lo veo todo el tiempo en la calle. Es necesario invertir desde el Estado en una formación ecológica y en una formación ambiental. Esas cosas no pueden quedarse de lado. Vamos a lograr que la emisión de carbono aumente en el país si seguimos contaminando de la manera que se contamina. Hay que ser claros en eso. Hay que tener una buena capacitación para lograrlo. Se puede invertir en publicidad y en propaganda para cuidado del medio ambiente. Se puede invertir en un montón de cosas para que la gente adopte medidas sanas y de cuidado del medio ambiente. Preocupa mucho lo que acabó de pasar con el senador Heidegger en la triple frontera, a la cual se le encontraron grandes sumas de dinero en pesos y en dólares. El gobierno de Milei avanza sobre la oposición, avanza condenando y recriminando a todos los políticos de la oposición peronista, sobre todo, que se encuentren en alguna situación desfavorable a nivel judicial, como pasa con el intendente de La Matanza, Espinosa, que ahora se demuestra que es todo falso, pero que siempre se lo criticó desde parte del gobierno de Javier Milei o de sus trolls, ¿no? Y sin ir más lejos, para un caso como lo es este senador, que era el PJ, pero que se vendió completamente para votar la ley bases, recibiendo todo el dinero ese que está en la triple frontera ahora como maletines para poder lograr votar las leyes y estar a favor de las políticas de Javier Milei, no pretenden hacer nada, se desentienden de la cuestión y dicen que lo resuelva la justicia en amplias declaraciones. Porque es un aliado estratégico del gobierno en el Senado. Es un número más para todas las políticas que se pretendan realizar y pretendan reformar Javier Milei en lo que es el Senado de la Nación. Esto no debe asombrarnos. La corrupción existe, no tiene marca política, no tiene sello partidario la corrupción en la política. No es que en el PJ son todos corruptos, o en la UCR son todos corruptos, o en el PRO son todos corruptos. La corrupción es parte de una miseria humana. Y esa miseria humana de la corrupción es independiente de los sellos políticos. Así como hay corruptos quizás en el espacio peronista y también en el PRO, hay corruptos y grandes corruptos en la Libertad Avanza. A ellos no los piensa recriminar, no los piensa dejar, no los piensa perseguir, no los piensa catapultar o descalificar en los medios. Simplemente los guardan hasta que todo se calma. Y ya vimos cómo pasó con el caso de Moritán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de PRO, como más allá de los quilombos que tuvo al respecto de Pampita, las situaciones a las que estaba involucrado de corrupción, no se dio mayor información en los medios de comunicación y solo se centralizó en el escándalo de nivel farandulero que se hizo al respecto de Pampita. Otra cosa que tiene que alarmar a toda la población es la presentación del brazo armado de Javier Milei, la presentación de las fuerzas del cielo. La juventud política de Milei, la juventud, que es el gran voto que también recibió Milei para poder realizar la elección y llevar a cabo el mandato que está actualmente en el cargo, lo realizó a través de la difusión de información, de la difusión de campañas virales en TikTok y en Twitter, y sobre todo confrontando con la oposición y con la oposición en ese momento de Milei, de Macri y de Patricia Bullrich a través de sus trolls. Grandes protagonistas de esto forman ahora el brazo armado de la Libertad Avanza, la Fuerza del Cielo, presentada en un acto en San Miguel. ¿Cómo es posible que permitamos que la juventud o que cualquier parte de la población conforme un grupo casi paramilitar o grupo de choque que pretenda ser la guardia pretoriana del presidente o que sea de alguna manera el blindaje necesario para el gobierno de Milei a nivel personal? Desentendiéndose todas las esferas del gobierno de esta formación, de esta juventud, no tiene que asombrarnos, porque el Gordo Dan y todos los que están ahí son muy cercanos y todavía conservan un gran diálogo con el presidente Javier Milei.
¿Qué pasará el día en el que la población realmente se canse de esto, salga a la calle y el gobierno esté temblando porque se viene una fea o un feo estallido? ¿Qué harán estos grupos? ¿A quién escracharán? ¿A quiénes atacarán a través de las redes y a través de actos de violencia pública, como pretenden realizar al conformar este espacio de entrenamiento personal y de realización de actividades hostiles, como lo pueda realizar cualquier grupo que se declare brazo armado? Esto tiene que alarmarnos, tiene que preocuparnos, porque estamos viendo un símbolo realmente fascista y totalitario adentro de la Libertad Avanza y del gobierno de Javier Milei, con grandes adherentes, con grandes simpatizantes, con grandes personas que no sienten empatía ni solidaridad y son capaces de apedrear a un jubilado, son capaces de patear en la vía pública a un indigente que está durmiendo, son capaces de tirotear a militantes políticos del peronismo si ha llegado el caso. Y esto tiene que preocuparnos a todos, porque el fascismo no puede ser tolerado. Y sin ir más lejos, Karina Milei, desde la Secretaría Presidencial de la Nación, quiere crear la juventud liberal, la juventud mileísta, desentendiéndose de lo que es el brazo armado de las Fuerzas del Cielo, con una línea orgánica por parte del Partido Nacional de la Libertad Avanza en su rama juvenil, como todos los partidos políticos que lo tienen. Entonces acá vemos cómo existen dos tendencias de juventud adentro del gobierno de Javier Milei. Una va a ser la línea orgánica que va a tener la juventud de Milei a través del Partido de la Libertad Avanza en su rama juvenil, realizado y concretado a través de Karina Milei y Sharif Menem, y otra es todo lo que tiene que ver con las Fuerzas del Cielo y el brazo armado de la Libertad Avanza, que pretende ser un grupo de choque o una fuerza de guardia pretoriana para el presidente Javier Milei en el caso de que las cosas realmente se compliquen para este gobierno. Argentina es un país que vive en democracia. Argentina es un país que hace 41 años recuperó su vida democrática y la calidad institucional. Es necesario que nos capacitemos todos y estemos conscientes de que estas acciones no pueden ser permitidas. Es necesario que toda política, que toda situación política, que todo malestar político tenga su resolución a través de los mecanismos institucionales que creó la democracia y que tiene la República Argentina para poder evitar un periodo en el cual exista violencia política, violencia armada o terrorismo de Estado, como ya pasó. Y esto lo vimos como un grupo financiado por grupos concentrados de poder, como lo es el sector liberal libertario y la familia Caputo, al crear este grupo de los copitos que intentaron, a través del aval de la ex ministra de Seguridad y ministra de Seguridad en este momento, Patricia Bullrich y Gerardo Milman, el plan para asesinar a la, en ese momento, vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, líder natural de la oposición. Como siempre buscaron y buscan la mafia judicial, la quieren presa o muerta, por todas las conquistas logradas, no por ella, no por ser ella, no por ser ella la líder de la oposición y poder llegar a volver a estar en la presidencia de la nación en algún momento, sino por todo lo que lograron, por todo lo que se logró en esos 12 años de gobierno. La buscaron matar. Violencia política se inauguró en ese 2022 y hasta el día de hoy lo vemos, lo padecemos en las redes, se padece a nivel digital y se padece también a nivel presencial. Vivimos en tiempos violentos y vemos cómo la brecha social aumenta, cómo las clases más acomodadas se van a seguir distanciando y deshumanizando de las clases más bajas y menos privilegiadas. Y ahí es donde empieza la violencia, en la otredad, en la construcción de la otredad. El otro no me importa, el otro no me tiene por qué importar. Así piensan y así van a seguir pensando. Este es el modelo liberal o neoliberal de Javier Milei. Esta es la Argentina que tenemos en estos días. Para preocupar es, y para reflexionar, y como militantes políticos peronistas que somos, muchos de los que están acá en la audiencia y muchos de los que quieren ver o votar a otro modelo de gobierno, debería preocuparnos y debería buscar el diálogo la gente en este sentido, la construcción de una alternativa que no solo a nivel social y no solo a nivel político se oponga, sino presentar una propuesta económica realmente fehaciente y coherente para poder lograr que toda la población que votó a Javier Milei
esté encontrada en un sentimiento común de decir, bueno, loco, ahora el peronismo realmente va a hacer las cosas como tiene que hacer y va a bajar la inflación y se van a hacer las cosas bien y voy a volver a elegir al peronismo y voy a votar al peronismo. Confrontando desde ese lado, presentando una propuesta económica realmente coherente para que la gente que vote o no vote vea que un gobierno peronista en un próximo mandato hace las cosas por lo cual la población tiene su demanda. La economía y la seguridad son temas importantísimos en la agenda de la gente. La gente quiere comer, quiere poder tener gustos, quiere poder hacer cosas. Toda la gente, en todos los niveles sociales. Y al mismo tiempo quiere poder estar bien, llegar bien a su casa y que no pase absolutamente nada. Por eso también la seguridad es una variable importante. En esas dos materias, un gobierno peronista que pretenda ser gobierno en el Ejecutivo Nacional de vuelta tiene que estar muy atento, muy pillo. Ahí es donde hay que elaborar un buen plan estratégico para poder subsanar esta cuestión. Sin más, acá terminamos con este programa de Radio Distancia que fue una frecuencia en casa, en la casa de cada uno de ustedes cuando vean este video y cuando se comparta en todas las redes sociales. Nos vemos y hasta la próxima.